Vamos. Bueno, eguerdion guztioi. Tengo la suerte de poder moderar esta segunda mesa en la que, bueno, pues tenemos a expertos y bueno, antes ha primado, todo eran mujeres, ahora menos mal que le tenemos a Maya. Voy a presentarles, antes de nada, a Javier, bueno, ya lo hemos presentado antes. Amaya Ortiz es doctora en Ciencias Biológicas. Su carrera profesional ha estado siempre ligada al manejo agrícola de cultivos extensivos y hortícolas. Actualmente es la jefa del Departamento Técnico de Producción y Protección Vegetal de Neiker, desde el cual dirige y coordina proyectos de investigación y desarrollo en cultivos extensivos, forestales y protegidos. Durante 22 años también ha compatibilizado su actividad en Neiker con la de profesora asociada en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la Universidad Pública de Navarra. Tiene un amplio currículum científico, más de 50 artículos, 4 patentes y también fue Premio Nacional Fitoma en el año 1998. Amaya, además, es miembro del Comité Científico de Seguridad Alimentaria de Euskadi, que coordinamos desde el ICA, desde el 2003 hasta la actualidad, con lo cual, bueno, pues también conoce bastante bien toda la trayectoria del ICA, ¿no? Después tenemos a Josu Garayalde, que es licenciado en veterinaria, tiene formación también como técnico de desarrollo rural, de dirección de empresas alimentarias y gestión de proyectos. Desde 2017 es el director de promoción sectorial de la Fundación ASI, entidad responsable de la marca Euskolabel y en la cual dirige las áreas de marcas y mercados, de control y certificación y de red sectorial. Y anteriormente desarrolló su labor profesional como veterinario y como técnico de desarrollo rural y gerente de una cooperativa cárnica en la que estuvo 10 años. Esta labor profesional le ha llevado a un conocimiento profundo de la red sectorial agropecuaria vasca. Después tenemos a Xavier Pera, que es licenciado en Biología, es máster en Calidad en Empresas Alimentarias y posgrado en Seguridad Alimentaria. Comenzó su carrera profesional en el ámbito de la consultoría y de la implantación de sistemas de seguridad alimentaria y desde 2014, o sea, ya lleva 8 añitos, como responsable de seguridad alimentaria y calidad de AECOC, que es la Asociación de Fabricantes y Distribuidores. Él coordina el Comité de Seguridad Alimentaria y otros grupos de trabajo técnicos y regulatorios. Y además gestiona las actividades de transferencia de conocimiento a empresas a través de la formación y es el responsable del Congreso de Seguridad Alimentaria de AECOC, que nos reúne todos los años. Y por último tenemos a Santiago Valcárcel, que es licenciado en veterinaria. Actualmente es el jefe de programas de salud pública en la Subdirección de Salud Pública de Vizcaya. Tiene ya muchos años de experiencia en el campo de la seguridad alimentaria, siendo un referente en cuanto a sistemas de gestión de la seguridad alimentaria, tanto en el sector industrial como en el sector HoReCa. En el campo de la alimentación saludable, es el responsable del proyecto Comedores Escolares Saludables, del que luego nos hablará y que además fue premio NAOS en el año 2019 al fomento de la alimentación saludable en la edad escolar. Bueno, en esta segunda mesa lo que vamos a hacer es trasladar un poco todas las directrices del Pacto Verde y de la estrategia de la granja a la mesa, que ya se han ido mencionando a lo largo de la mañana, y ahora vamos a ver qué oportunidades tiene esto para el sector productor, ¿vale? Hemos hablado de que alimentación sostenible sí, porque no tenemos un planeta B, pero no solo en el ámbito del medio ambiente, sino también sostenibilidad económica y social, ¿no? También hemos hablado de alimentación saludable, de la necesidad de cambiar estos hábitos, de la alimentación singular, que tanto promovemos también desde aquí, porque, bueno, pues por la propia singularidad de nuestro territorio. Y finalmente no nos tenemos que olvidar de la seguridad alimentaria, porque bueno, pues al final los retos de la seguridad alimentaria siguen estando ahí. Y bueno, pues aunque esto de la cultura de seguridad alimentaria no es nuevo,
porque llevamos 20 años o más trabajando en la mejora de la seguridad alimentaria, sí que bueno, pues esta cultura la tenemos que mantener, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a empezar con Javier, ya que al final de su presentación nos habla un poco de este impacto que puede tener la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Que bueno, pues evidentemente es un marco de trabajo para lograr esta transición a los sistemas agroalimentarios sostenibles y saludables. Nos marca un poco esta hoja de ruta, ¿no? para lograr esta transición. Sin embargo, todo este aumento de requisitos sanitarios, de medioambientales, aplicados a la producción de alimento, puede tener unas consecuencias negativas, ¿no? Y lo has mencionado, que se está estudiando desde la Comisión, como bueno, pues puede disminuir la capacidad de producción y pueden aumentar también las importaciones de productos agrícolas procedentes de terceros países, quizá menos ambiciosos, ¿no? En términos de protección del medio ambiente o de la salud, ¿no? ¿Se han valorado estáis valorando estas consecuencias negativas que pueda tener la aplicación de esta estrategia? Y bueno, cuéntanos un poco qué conclusiones estáis obteniendo. Sí que se ha empezado a intentar valorar el impacto que podría tener la estrategia de la granja a la mesa. Lo que pasa es que la complejidad es que, como habéis visto en la presentación esta mañana, no solo es de la granja a la mesa, está relacionado con la estrategia de biodiversidad, con un montón de iniciativas que, si yo he hablado de unas cuantas, hay unas cuantas más, ¿no? Incluido cómo puede variar el comportamiento de los consumidores, etc. Entonces sí que es verdad que el Joint Research Center de la Comisión hizo un primer estudio, pero teniendo en cuenta solo 4 de los factores de las iniciativas que he presentado, ¿no? Es decir, la reducción en pesticidas, la reducción en pérdidas de nutrientes del suelo, el aumentar un 25% la producción orgánica, que estas 3 serían de la granja a la mesa, y luego incorporaron una de la estrategia de biodiversidad, que es el aumento de biodiversidad en los ecosistemas, etcétera. Y el resultado sí que determinó que, al menos al principio, es muy probable que haya una reducción en la producción, ¿no? Pero claro, estamos hablando solo de 4. Como he dicho, hay muchas más que no se han tenido en cuenta, el modelo se ha creado. También es verdad que el estudio lo que dijo, y es lo que comentaba Marta antes, que para mitigar esta pérdida de producción, uno de los factores fundamentales es la inversión en tecnología y la agricultura de precisión. Es decir, creo que eso también toque un poco en la presentación, es decir, podemos reducir el uso de pesticidas, pero quizás podemos mantener la productividad porque tenemos un sistema que nos escanea, nos identifica dónde tenemos un problema, actuamos antes, actuamos localmente y con suerte conseguimos erradicar el problema, en vez de con no sé cuántos litros de pesticida por hectárea, pues con muchísimo menos, porque hemos actuado de una manera preventiva, porque tenemos los sistemas de monitoreo, de scanning, de campos, de lo que sea. Entonces, la verdad es que, y se ha hablado antes, ¿no? Yo creo que es fundamental el invertir dinero en investigación, en nuevas tecnologías, etcétera, que ayuden a contrarrestar estos posibles problemas. El modelo está ahí, y otro llamamiento que sí que haría yo es, no, gente de la universidad, ¿no? Porque claro, lo que se está intentando ahora es ir poco a poco aumentando la complejidad de este modelo, es decir, incorporando más de esas iniciativas para tener un escenario un poco más realista, ¿no? Evidentemente no es fácil, pero estaría bien, ¿no?, que haya equipos de investigación que intenten colaborar y ayudar a seguir trabajando en este modelo y poco a poco ir aumentando su complejidad. Y también creo que estaría muy bien, y creo que aquí, por ejemplo, el hecho de las comunidades autónomas, etcétera, de intentar aplicar, por ejemplo, un modelo de eso, pues por ejemplo al caso del País Vasco, ¿no? Intentar luego aplicar a nivel local, probablemente un nivel más reducido, en el que probablemente sea más fácil el obtener los datos, etcétera, para ver cuál sería ese impacto, luego extrapolarlo, etcétera. Luego sí que hay trabajo hecho, pero digamos que no es
no es muy sólido en este momento por la complejidad de crear un modelo que cubra todas estas intervenciones. Muy bien, es que ricasco. Bueno, pues vamos a entrar ya directamente en los objetivos concretos que nos marca la estrategia de la granja a la mesa, ¿no? Objetivos que antes decía Marta que eran aspiracionales, ¿no? Que luego ya veremos a ver qué podemos conseguir. Y bueno, pues entre una de las cosas que nos plantea esta estrategia es reducir un 50% el uso de plaguicidas químicos, ¿no? Y también propone una disminución de fertilizantes en un 20%. Entonces yo le preguntaría a Maya cómo combinamos esta producción sostenible con la eficiencia y la rentabilidad de las explotaciones y, por supuesto, sin comprometer la seguridad alimentaria, ¿no? Muy bien, pues yo, si me permites, Amaya, me pongo las botas de campo, ¿vale? Y traduzco. Pero, lógicamente, sin olvidar que estoy como investigadora en un centro de investigación aplicada, ¿vale? En un centro tecnológico de la Red Vasca. Indudablemente, lo que está ocurriendo es una necesidad. Hay una necesidad enorme porque la ruta está fijada. La ruta es imparable, la política europea es imparable y todo el mundo ya lo ha integrado en su forma de hacer las cosas. Es decir, saben que tienen que lograr esos retos y entonces no hay otra manera que investigar, estudiar y conocer, ¿de acuerdo? Pero estamos hablando mucho tiempo en esta reunión, en este evento, de la política de la granja a la mesa. Desde mi punto de vista, la gran revolución llegó desde cuando se inicia el ICA, no porque se inicie, sino porque coincide cuando ya también se da desde la Unión Europea, se empieza a normalizar desde la Unión Europea lo que entonces se llamó producción integrada. No se dio más que una recomendación, un marco legal, un paraguas, y que las regiones tradujeron después, posteriormente, en normas técnicas. Pero aquello sí fue realmente una revolución. Ya estábamos iniciando lo que ahora llamamos de la granja a la mesa. ¿Qué ocurrió entonces? Pues que no se veía como cercano, había muchas incertidumbres, había conocimiento, pero a los agricultores, a los técnicos, pues nos costaba iniciarlo a pesar de todo. 10 años después, ¿de acuerdo? Es realmente cuando se pega un puñetazo encima de la mesa y dice, no, esto no es un paraguas, esto no es un marco común, o cada una, no. Y aparecen entonces las directivas y los reglamentos de fitosanitarios, el uso sostenible, y ahí entonces es cuando se dice, miren, es que esto es lo que hay que conseguir, así hay que hacerlo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos viviendo una revolución en el campo, donde la investigación forma o juega un papel fundamental, ¿de acuerdo? Y las tecnologías también, que me gustaría decir más adelante. Pero no es que se haya interiorizado, ¿no? el que efectivamente la innovación es absolutamente necesaria. Es una necesidad absoluta de lograrlo. Es cierto que 20 años después ha cambiado un poquito la forma en cómo investigamos, quiénes son nuestros socios para llevarlo hacia adelante. Se ha mencionado la universidad, los centros de investigación, etcétera. Y también, desde mi punto de vista, es la empresa privada. La colaboración público-privada es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque hay mucha investigación dentro de la empresa privada. Esa empresa privada es la que pone tecnologías en el campo y ellos conocen perfectamente esa tecnología. Desde los centros de investigación no la conocemos y necesitamos trabajar con ellos para dar una solución técnica en el campo. Entonces, es una investigación donde tiene muchísima fuerza la colaboración entre la empresa y la universidad o los centros de investigación. Y luego también otra cosa que se ha mencionado por varios de los ponentes, y creo que todos como consumidores tenemos muchas cosas que hacer. Yo simplemente lo que quería es pedirles ayuda. No sé si saben que un porcentaje altísimo de los fitosanitarios que aplicamos a los productos que comemos
son para controlar enfermedades estéticas. Es decir, de esas que vemos, que hay una manchita. No estamos con esos productos fitosanitarios aumentando el potencial productivo del cultivo, sino que estamos haciendo frente a gustos de los consumidores, que no haya manchas, que esté toda lisa, que no tenga agujeros. Bueno, yo lo único que les pido es ayuda. Si cambiamos simplemente eso, nos estamos quitando el 20% de los fitosanitarios que están destinados a que encontremos las cosas perfectas en las líneas del supermercado. Bueno, eso es lo que me gustaría decir. Muy bien. Pues centrándonos un poco en la producción animal, Josu, bueno, pues la estrategia también nos plantea la reducción del 50% de la venta de antimicrobianos para animales de granja y acuicultura. Por otro lado, ya hemos estado hablando en la mesa anterior también de todas estas exigencias de las personas consumidoras, no solo de proximidad, de kilómetro cero, de producto local, sino también bueno, pues de sostenibilidad. No nos olvidemos que los 3 pilares de la sostenibilidad, económica, social y ambiental, no los tenemos que dejar de lado, ¿no? El bienestar animal se ha mencionado, bueno, producciones cada vez más extensivas. ¿Cuáles son los principales problemas a los que se enfrenta el sector primario ganadero para hacer frente a estos problemas? Bueno, antes ha comentado Javier que suele haber gente que frente a estas políticas europeas suele poner excusas. No quiero ser el que ponga excusas hoy, pero yo creo que sí que hay cuestiones que hay que afrontar. Yo creo que el principal problema del sector primario, y me voy a referir al sector primario, al menos al de Euskadi, que es al que más conozco y que tiene unas características específicas. Está compuesto por microempresas, es básicamente una agricultura de montaña. El principal problema yo creo que es un problema de falta de rentabilidad y un problema de dignificación. La falta de rentabilidad no es de ahora, no se debe ni a Ucrania ni al COVID, viene de antes. Y es, vamos a decir, una falta de rentabilidad porque los europeos pagamos poco por la comida. Pagamos poco con respecto al poder de compra que tenemos. Cuando nací yo, no os voy a decir cuándo, pero cuando nací yo, el 45% aproximadamente del poder de compra de un europeo se destinaba a alimentación. Y ahora es el 15, el 10, ahí anda, depende del año. Evidentemente gastamos en otras muchísimas cosas. Y todo eso ha traído una falta de rentabilidad del sector que se ha suplido, al menos en Europa, con una política de subsidios, pero que no son subsidios o subvenciones, vamos a decir, puntuales, sino que se han convertido en permanentes. Y eso trae un problema, yo creo, de dignidad del sector. El sector se reconoce como un sector subsidiado. Además, ahora ha pasado a ser culpable del cambio climático. Vamos a decir, muchas veces en declaraciones reduccionistas. Entonces, yo creo que eso es un problema. Es un problema de rentabilidad. Y cuando le estamos solicitando al sector que contribuya a mitigar el impacto medioambiental con inversiones, con reducciones de producción en un país que es importador, me estoy refiriendo a este país, al País Vasco, que es importador neto de alimentos. Si reducimos la producción de alimentos, pues tendremos que traerlos de fuera y eso no sé si es más sostenible, pero cuando le pedimos todo eso al sector productor, todo eso va a hacer que los alimentos sean más caros, va a tener más problemas para comercializarlos y va a tener un problema de rentabilidad añadido al que ya tenía. Entonces, yo creo que el principal problema es ese y hay que afrontarlo. No sirve de nada. O sea, no podemos pedirlo, no podemos ser niños malcriados que lo piden todo. Creo que
es evidente que tenemos que hacer cosas para que la producción primaria sea ambientalmente más sostenibles, pero hay que plantearse cómo se va a pagar eso y cómo va a llegar eso hasta el primer eslabón, que es el más débil. Sí, desde luego ya hemos hablado antes, ¿no?, que la ciudadanía tiene que primero conocer qué hay detrás de toda la producción de alimentos, ¿no?, luego valorarlo y después la última parte, que es pagar realmente el valor de los alimentos, ¿no? Esto de la sostenibilidad, llevamos toda la mañana hablando, es una responsabilidad compartida, ¿no? Y también a la ciudadanía hay que empoderarle para que tome las decisiones más adecuadas, ¿no? Otro de los objetivos que nos plantea esta estrategia de la granja a la mesa, que también va en línea con los ODS, lo ha comentado Javier, es la reducción del desperdicio alimentario a la mitad, ¿no?, tanto en venta al por menor como en los hogares y en la cadena de producción y suministro de alimentos. A nivel estatal se está trabajando en una ley para la prevención de las pérdidas y desperdicio alimentario que traerá una serie de obligaciones para los agentes de la cadena alimentaria. Y bueno, pues todo esto, una vez más, va a aumentar las exigencias, ¿no?, a la cadena de producción de alimentos. Xavi, ¿tú ves al sector, a la industria alimentaria preparada para este reto que nos plantean con el despilfarro, contra el despilfarro alimentario? Bueno, antes de responder, agradecer la invitación. Es un honor poder participar en estas sesiones del 20 aniversario de ICA. Muchas gracias. Pues tendría que responder que sí, con un sí rotundo, si estoy representando al sector. Evidentemente, generalizar en el sector es complicado. Hay muchos tipos de empresas, muchos tipos de actividades donde puede ser más fácil o no. Y a veces, digamos que es fácil plantearse objetivos o plantearlos teóricamente, los objetivos de reducción, y luego a veces ves que las inversiones que hay que hacer pues igual son más caras o más costosas que el beneficio o el ahorro que sacas con ese desperdicio. Pero yo creo que la nueva ley de desperdicio, que no es mi ámbito de especialidad, pero sí que es cierto que en AECOC trabajamos muy activamente en estas cuestiones, aportará datos mucho más exactos de dónde se está produciendo el desperdicio, en qué cantidades, en qué factores, porque ahora nos movemos pues, con datos más aproximados, más con encuestas. Y mientras corremos este camino y conseguimos tener esa estrategia mucho más clara, evidentemente el sector, y no solo el sector, la sociedad no ha estado parada. Es decir, llevamos ya muchos años con iniciativas que van en esta línea, tanto a nivel interno en empresas como proyectos colectivos, como iniciativas ciudadanas, que lo que persiguen precisamente es aportar un pequeño grano de arena a esta solución, y yo creo que eso es una muy buena noticia. Al final, la solución final no vendrá con una varita mágica que nos va a ayudar a solucionar el problema, sino que será la suma de muchas pequeñas acciones que nos llevarán. Por ejemplo, la revisión interna de procesos en producción para reducir mermas, la repolarización de subproductos, ¿no? Cosas que antes eran un residuo, hoy pueden ser una materia prima para el siguiente eslabón de la cadena de producción. Hay iniciativas, no quiero hacer publicidad porque hay muchas, pero como Too Good To Go, ¿no?, que intentan lo que precisamente buscar es que el producto antes que caduque, pues darle una oportunidad comercial a un precio más económico. Es decir, se están haciendo cosas y yo creo que en el futuro se van a hacer muchas más. Pero yo creo que lo que es muy importante es entender, como ya se ha dicho en la primera mesa y estábamos comentando también aquí, que esto es un sistema complejo. Es decir, el desperdicio alimentario no se puede entender independientemente de la sostenibilidad ni de la seguridad alimentaria. Esto es una ecuación que está interconectada y tenemos que abordar esta cuestión de forma completamente transversal, ¿no? Antes decíamos, no lo podemos tener todo, ¿no? Y a veces vemos que los consumidores piden productos con mayores vidas útiles, con menos plástico, menos tratamientos, sin aditivos. Entonces, estamos poniendo una ecuación que es muy, muy compleja. Entonces, yo creo que todos tendremos que entender dónde está el punto de equilibrio, ¿no?, en cuanto a estas cuestiones. Pero sí, yo soy optimista en cuanto al tema del desperdicio, porque además, cuando hablas con las empresas, creo que no es fachada cuando hablan de estas cuestiones. Yo creo que lo tienen muy interiorizado, que esto es un reto, es una necesidad y es un camino que hay que correr conjuntamente. Sí. Muy bien. Desde luego, lo primero para poner medidas es conocer, ¿no?, en qué partes es donde estamos despilfarrando más. Nosotros, desde el ICA, ya lo ha comentado también la consejera, estamos impulsando la estrategia vasca contra el despilfarro alimentario y estamos haciendo diagnóstico en hogares, en
En industria todavía no tenemos los datos definitivos, pero bueno, es el primer paso, ¿no?, para conocer dónde podemos actuar. Bien, Santi, desde el Departamento de Salud del Gobierno vasco se impulsaron en su momento las iniciativas para una alimentación saludable en Euskadi, en colaboración, bueno, llevamos toda la mañana hablando de colaboración, ¿no?, en colaboración con los departamentos de Agricultura, de Educación, y además se buscaba esa corresponsabilidad con todos los agentes, ¿no?, del ecosistema. Seguramente muchos de los que estáis aquí habréis participado en esas iniciativas. Bueno, este ambicioso proyecto contemplaba iniciativas desde la reducción del consumo de sal o azúcar a la promoción de consumo de frutas y verduras de temporada, impulso de la alimentación saludable en los comedores, que ya hemos dicho que fue además este proyecto merecedor del premio NAOS. Desde luego la formación y la sensibilización, que también llevamos toda la mañana hablando, debe empezar cuanto antes mejor, ¿no?, con lo cual la edad escolar es un buen momento para trabajar en alimentación saludable. ¿Qué se ha logrado con la puesta en marcha de estas iniciativas y más concretamente, qué se está haciendo en Euskadi, ¿no?, para la mejora de la alimentación saludable en la edad escolar? Bueno, lo primero, antes de empezar, quiero sumarme, como otros ponentes, al Zorionak a Elika por sus 20 años. Llevamos 20 años, al principio, con más dificultades y hemos ido esforzándonos todos para encajar y coordinarnos mejor, y yo creo que vamos en buen camino de trabajar conjuntamente y coordinadamente. El plan de iniciativas de alimentación saludable, como dices, fue un plan muy ambicioso. Intentamos unir a toda la sociedad en él. Participó empresas alimentarias, sector de catering, sector de distribución, universidad, diferentes departamentos del Gobierno vasco, ayuntamientos, hostelería. Entre todos elaboramos el plan. Pretendimos incorporar a él a las diferentes actividades que ya se estaban realizando, de hecho, en la sociedad por diferentes estamentos, entidades, organizaciones, empresas, intentar darles un hilo común, darles visibilidad, darles reconocimiento y, además de poner en el escaparate a todas esas actividades que ya se venían haciendo, seleccionamos, después de mucha tormenta de ideas, 18 proyectos que consideramos en sectores prioritarios para fomentar la alimentación saludable, y esos proyectos ya intentamos moverlos, dirigirlos desde el propio Gobierno o entidades cercanas. Por ejemplo, Elika coordinó el proyecto relacionado con la promoción de la fruta, verdura y pescado de temporada. Otros de los proyectos, como el de reducción de sal, principalmente en el sector de panadería y de productos cárnicos, el que digo de promoción de fruta, verdura y pescado de temporada. Es muy importante el proyecto de unificación de consejo nutricional por parte de la atención primaria, para que en las consultas de atención primaria todos los profesionales den el mismo tipo de consejo y que además ese consejo esté alineado con el resto de mensajes que se daban desde los diferentes otros proyectos. Y bueno, pues el de comedores escolares saludables que me tocó coordinar a mí, pues era uno de los proyectos más importantes, porque iba dirigido a un sector fundamental. Nos quedan todavía algunos proyectos que por pura limitación de recursos no hemos puesto en marcha todavía, como el dirigido a los comedores de empresa o el fomento de opciones saludables en el sector de hostelería, o uno que me parece importantísimo y que se ha quedado un poco a medias, que es el de fomento en medios de comunicación y redes sociales. Entonces, son proyectos que todavía tenemos que movilizar y que no se puede decir que hayamos completado el conjunto del plan de iniciativas. Respecto al proyecto de comedores escolares saludables, inicialmente se concibió como un proyecto dirigido al comedor escolar,
pero enseguida nos dimos cuenta de que eso era muy insuficiente. El grupo de trabajo del proyecto, que también incluía a Departamento de Educación, cocinas centrales que servían a los colegios, monitores de comedor, profesorado, universidad. Algunas de las primeras discusiones nos llevaron a que sí, está muy bien, podemos modificar un poco, ya están bastante bien los menús escolares, vamos a mejorarlos un poco más, poniendo un poquito más de fruta, un poco más de verdura, un poco más de pescado, pero este no es el problema. Tenemos que conseguir primero no solamente poner más verdura o más fruta en el plato, tenemos que conseguir que los niños se lo coman, que no se lo están comiendo, sobre todo los alimentos objetivo. Y luego una cosa muy importante, tenemos que tener en cuenta que los niños comen en el colegio de lunes a viernes unos 200, 210 días al año. La comida del mediodía es el 35% más o menos de la ingesta diaria. Eso quiere decir que si sumamos en el conjunto del año, los niños comen en el colegio menos de un 20% de su ingesta anual. Si juntamos el que en el colegio comen razonablemente bien, ahora explico un poco más esto de comen razonablemente bien, con que los niveles de sobrepeso y obesidad siguen creciendo, la conclusión es que los niños donde comen mal es fuera del colegio. Y donde tenemos que trabajar, sobre todo, es en la educación poblacional. Centrándome en concreto en nuestro proyecto, hicimos muchas cosas que sería muy difícil explicar aquí en poco tiempo, pero las resumo mucho. Primero se hicieron algunos retoques, se acordaron algunos retoques con las empresas de catering, con el Departamento de Educación sobre los menús. Ya teníamos unos indicadores que se acercaban al cumplimiento de los indicadores y recomendaciones NAOS y el objetivo era que se cumplieran al 100%. De cara a que, además, las ingestas de los alimentos objetivo se mejorasen, trabajamos con un grupo de cocineros para incorporar mejoras en la apetecibilidad, la apariencia, la textura, que a los niños les gustase más eso. Y elaboramos una serie de recomendaciones que se extendieron a todos los colegios. Era necesario elaborar una guía de recomendaciones tanto para las comidas escolares como las comidas extraescolares. No solamente unas indicaciones sobre cómo debían ser los menús escolares, sino también unas indicaciones sobre desayunos, meriendas, cenas, fines de semana, excursiones, etcétera, para las familias, para esa complementación del menú del mediodía. Esto era muy demandado también por los colegios, sobre todo por los concertados y privados, porque en el sector de colegios públicos ya habíamos acordado con el Departamento de Educación que aquellas mejoras en los menús se incorporarían a los pliegos de contratación y, por tanto, serían de obligado cumplimiento en todos los colegios públicos. O sea que aquí, en esta parte del sector escolar, era sencillo relativamente conseguir el cumplimiento de indicadores NAOS. Era más complicado en los que no estaban sujetos a esto y los colegios nos demandaban unas recomendaciones. Bueno, elaboramos una guía de recomendaciones para que los mismos criterios de los públicos se aplicasen a los privados. También, dado que, aunque consigamos una mejora en cómo comen a mediodía, el extenderlo al resto de ingestas del día y, sobre todo, el asentarlo en el conocimiento y en la concienciación de los niños, es importante de cara a que los hábitos se instalen y perduren, que duren a futuro. No nos sirve de nada que hoy coman bien a mediodía si no creamos esos hábitos a futuro. Y uno de los trabajos más bonitos, y yo creo que mejores han sido el proyecto, ha sido la elaboración de unas fichas didácticas para el conocimiento, fomento y concienciación de que la fruta, la verdura, el pescado, el equilibrio nutricional en su conjunto
es bueno para ti, te va a contribuir a tu salud. Y hemos elaborado unas fichas que se pueden incorporar en diferentes asignaturas en el comedor escolar o en actividades extraescolares acomodadas a los diferentes tramos de edad. Teníamos información sobre muchas de estas actividades que ya se realizaban, que las hemos incorporado, y en aquellos agujeros que teníamos, sobre todo más en pescado y sobre todo más en adolescencia, pues las hemos complementado con desarrollo propio. Y ahora, pues, en los colegios pues tienen a su disposición diferentes actividades muy procedimentadas para que puedan hacer este fomento en diferentes edades y para el fomento de la verdura, de la fruta, de ambas, del pescado o del equilibrio nutricional. Un profesor de matemáticas que quiere incorporar en su asignatura algo de esto, pues tiene unas fichas en las que el alumnado pues puede hacer un cálculo de las calorías y de la distribución de proteína, glúcido, tal, y ajustarlo y hacer un cálculo de eso y adecuar su dieta, por decir algo, ¿no? Entonces, este es un trabajo que ha sido muy bonito y que ha tenido muy buena acogida. Y también hemos hecho un estudio de ingestas para ver los diferentes platos, en qué medida se consumían o no, y aprender de ahí cuáles eran los, sobre todo, repito, fruta, verdura, pescado, que eran los grupos de alimentos que más nos interesaban, qué es lo que funcionaba mejor, entender mejor el porqué para poder fomentarlo. Entonces, el conjunto de estas actividades pues sí que está teniendo su influencia. Hemos incorporado, ya Isabel lo comentó en la otra mesa, a la inspección sanitaria la evaluación de los menús escolares. El objetivo es cumplimiento de indicadores NAOS y, bueno, pues las cosas van en buena dirección. En los 3 últimos años, del curso 18-19 al curso 20-21, ha habido una mejora importante. El curso 21-22 estamos acabando ahora de evaluarlo. Y, pues, por daros algunos datos, pues en verdura se ha incrementado en 0,34 raciones semana, en fruta en 0,53 raciones semana. El pescado se mide en términos mensuales, en 0,30 mensuales. Y, por ejemplo, las frituras, que era un tema que incumplíamos notoriamente los indicadores, se ha reducido de más de 2,5 a la semana a menos de 1,80, una reducción de 0,74 raciones semana en frituras. Si multiplicamos por los menús diarios que se sirven en los comedores escolares, más o menos en Euskadi se sirven unos 220.000 menús diarios, como 90 y pico mil en la pública y como 120 y algo en concertados. Pues esto significaría que al mes, en el intervalo 2018-19 al curso 2021, ahora al mes se consumen en los colegios unas 300.000 raciones más de verdura, unas 540.000 raciones más de fruta, unas 70.000 raciones más de pescado y se utiliza la fritura en 670.000 raciones menos al mes. O sea, creo que ha sido un avance interesante y todavía nos faltan algunos flecos para acabar de cumplir con todos los indicadores. No llegamos al 100% y yo creo que este curso que viene, que ya va a estar en vigor el nuevo pliego de contratación del Departamento de Educación, ya sí que con bastante certeza vamos a cumplir el 100% de indicadores. Bueno, está claro entonces que desde el punto de vista de la hostelería y de la restauración colectiva, las opciones saludables son una oportunidad, ¿no?, para este sector. Visto, y bueno, vamos por buen camino. Le voy a preguntar ahora a Josu. Josu, ASI es la primera entidad de certificación de productos acreditada por ENAC en el Estado español en el ámbito agroalimentario.
Desde ASI realizáis la certificación de toda la familia de productos de Euskolabel y de Euskal Baserri, de las denominaciones de origen, de sidra natural, de carne de vacuno, de pimiento de Guernica. Es evidente que el sector agroalimentario está apostando por la calidad, por el origen, y además nuestra cultura gastronómica es una seña de identidad, ¿no?, que ya forma parte de nuestro patrimonio. ¿Qué ventajas competitivas crees que tiene para el sector agroalimentario acogerse a estos distintivos de calidad? ¿Y crees que las personas consumidoras valoran estos atributos? Bueno, pagan, ya nos has dicho antes que no, pero lo valoran, o sea, ¿se valora? Sí, pagan poco, pero pagan. A ver, en cuanto a las marcas que nosotros certificamos, como bien has dicho, Euskolabel, las denominaciones de origen, yo creo que aportan objetividad a lo que hace el sector. El sector primario ha apostado, al menos en Euskadi, desde hace ya bastantes años por una producción de calidad. Es evidente que el país tampoco puede apostar por una producción de cantidad. Somos un país pequeño con unas condiciones agronómicas pues tampoco muy buenas. Entonces, la apuesta es básicamente por la calidad, pero eso que hace el sector hay que ponerlo en valor frente al consumidor, que es el que en el retail sentencia, vamos a decir, con su acto de compra, qué es lo que quiere. Y necesita el consumidor esa información. Esa información se traslada al consumidor mediante las marcas de calidad, en este caso, que al principio básicamente certificaban origen, también calidad, pero que yo creo que además cada vez más van a tener que ir incorporando todos estos nuevos condicionantes que exige el consumidor, ¿no?, como el bienestar animal, la sostenibilidad, la trazabilidad, la seguridad alimentaria. Todos estos temas van a tener que ir integrándose dentro de estas marcas, porque yo creo que además uno de los peligros de todos los sistemas de certificación es caer en la burocratización, en crear sistemas farragosos, costosos, que después, vamos a decir, se quedan en un quiero y no puedo para el sector. Entonces, yo creo que estas marcas, si van integrando dentro de su oferta de valor hacia el consumidor todas estas características, pues van a ser una ventaja competitiva para el sector. Y en cuanto a si el consumidor las reconoce y por ende paga por ellas, yo creo que sí. La prueba más evidente yo creo que ha surgido sobre todo cuando ha habido algún tipo de alerta sanitaria, vacas locas, me da igual, la que sea. En cuanto hay una alarma, la gente se refugia en los productos, vamos a decir, que le dan garantía. Y normalmente busca productos de cercanía, busca productos, vamos a decir, con una calidad garantizada. Es una pena que cuando pasan las alarmas a la gente se le olvida, se relaja y ya empieza a zascandilear y empezar a buscar otro tipo de productos. Pero yo creo que sí que lo reconoce. La gente es consciente, pero también lo que nos ocurre es que todos estos productos pues tienen, vamos a decir, unos costes superiores, tienen un precio superior y, como antes ha comentado Rogelio, el principal vector de compra del consumidor es el precio. Y aunque hay consumidores cada vez más concienciados, no son la mayoría. Y ese es uno de los hándicaps que tenemos que ir superando con estas marcas. Hay una avalancha, yo creo, un poco, ¿no?, de sellos, de claims, de semáforos, hemos estado hablando de logos, incluso he oído uno de inocuidad alimentaria. Yo, desde mi punto de vista, la inocuidad alimentaria no es negociable, con lo cual no. Pero ¿creéis que aportan diferenciación desde el punto de vista de la persona consumidora o estamos confundiéndoles, ¿no?, con tantos sellos? No sé, Xavi, por ejemplo.
A ver, dependerá de cómo los utilicemos y de qué uso queramos darles. Yo el planteamiento que decía Josu de intentar integrar, intentar que sean sellos que cubran transversalmente estas nuevas necesidades, estas nuevas inversiones o apuestas que hace la empresa o un sector concreto, yo creo que esto es positivo, ¿no? Es cierto que el sector alimentario es un sector que está muy saturado, es decir, las empresas tienen que diferenciarse de la competencia y en cada categoría de productos hay muchísimos productos distintos, empresas, marcas, y claro, en esa carrera, pues bueno, el marketing también, ¿no? tiene su papel, tiene su utilidad, ¿no? Yo soy partidario de sellos cuando, primero, tienen sentido, están bien dimensionados, están bien planteados y, sobre todo, alguien les da un valor y entiende qué está comprando cuando compra un producto que lleva un sello de este tipo. Nosotros en AECOC tenemos tengo unos compañeros fantásticos que se llaman, bueno, tienen un área que se llama Shopperview, que hacen encuestas de consumidores y preguntan un poco el por qué compran determinadas, ¿no? Pues el estudio del consumidor de producto sostenible, de cercanía, el ecológico. Y hay preguntas ahí sobre motivación, sobre qué perciben cuando compran productos de este tipo. Y yo veo con preocupación que a veces la percepción está bastante alejada de la realidad de lo que es un sello, ¿no? Hay sellos que son claros en cuanto al planteamiento, pero que el consumidor construye un halo por encima que está un poco alejado de lo que realmente te está ofreciendo este sello. Y eso es una cuestión que a mí me preocupa, sobre todo de cara a la construcción de confianza de cara a futuro, ¿no? Es decir, el hecho de la confianza al final se construye poco a poco y sobre todo si lo que tú percibes está muy cercano a la realidad. Si eso está muy alejado, llegará un momento en que dirás, me han estado engañando no sé cuántos años, pierdo confianza, ¿no? Entonces yo creo que los sellos hay que utilizarlos con cabeza, hay que promover aquellos que tengan sentido y sobre todo hay que comunicarlos muy bien al consumidor para que entienda que por el hecho de que haya 5 sellos en un producto no va a ser mejor que uno que tiene 2, por ejemplo, ¿no? Que no coleccionemos sellos o logos o semáforos o cosas de este tipo, porque yo creo que acabaremos confundiendo más que informando, sinceramente. Una vez más la comunicación, ¿no? Luego vamos con eso. Sí. Pero yo quería preguntarte, Amaya, otro de los objetivos que nos marca la estrategia de la granja a la mesa es destinar un mínimo de un 25% de las tierras a la agricultura ecológica, ¿no? Hablando un poco de sellos o de claims. Desde Necker, junto con el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, Ecolurra, dinamizáis el plan de fomento para la producción ecológica, ¿no? El que llamamos FOPE, impulsado por el Gobierno vasco. Y bueno, el objetivo un poco es este, ¿no? Incentivar la producción ecológica en Euskadi. Antes han dado unos porcentajes por ahí. En Euskadi actualmente la producción ecológica ocupa el 4,3% de la superficie agrícola, con lo cual estamos muy lejos de este objetivo, ¿no? Amaya, ¿tú ves factible alcanzar para 2030 este objetivo del 25%? Bueno, el dato está ahí, ¿no? Pero hay que diferenciar una cosa y es no llega o justo estamos inferior al 5%, es un porcentaje muy bajo si hablamos de agricultura ecológica certificada, es decir, agricultura ecológica certificada bajo las normas que dicta el reglamento europeo. Esa es la situación. Pero si hablamos de agroecología, ¿de acuerdo? Si hablamos de manejo agroecológico, siguiendo bueno, lo que la ciencia de la agroecología está aportando al campo, estamos en una situación buena, ¿de acuerdo? Es decir, hemos avanzado muchísimo en hacer un manejo utilizando productos cada vez más respetuosos, cada vez con menos ecotoxicidad, con menos toxicidad, ¿de acuerdo? Entonces, desde mi punto de vista, eso estamos en buena posición desde un manejo de un sistema agroecológico, no tanto desde la certificación bajo el reglamento europeo, ¿de acuerdo? Porque ese es el porcentaje en el que estamos, pero ese es un porcentaje que refleja la situación de todos los cultivos en el País Vasco, porque si miramos a cultivo hay muchísimas diferencias. La producción hortícola está muy por encima del porcentaje que ha marcado la Unión Europea, ¿de acuerdo? La producción de uva para vinificación, pues estamos en unos porcentajes también muy superiores a ese 5% y al ritmo que llevamos en certificación
lo superamos perfectamente para el 2030, es decir, que tenemos que ir mirando cultivo a cultivo cuál es la situación en la que tenemos, ¿no? Entonces, ¿soy optimista? Sí, indudablemente. Luego habrá que traducir, ¿no?, como ha dicho Javier, que se le va a exigir a cada región, a cada país, ¿no? Pero estamos dando pasos de gigantes en el tema de agroecología o de manejo agroecológico, ¿de acuerdo? De gigantes. ¿Y por qué de gigantes? Pues porque estamos en el campo utilizando tecnologías que están saliendo y que se están comercializando y que nos están dando información y las estamos sumando al conocimiento que ya teníamos. Y me explico. Es importante que la tecnología de la que disponemos nos dé datos 10-minutarios de lo que está ocurriendo, la temperatura y la humedad relativa, día y noche. Pero también es importante que sepamos que una diferencia de 15 grados día y noche produce coles pequeñas o más coles en una misma planta. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos un potencial de tecnología enorme y hace falta conocimiento para avanzar técnicamente. Y así es como está centrada en estos momentos el fomento de la agroecología y orientada la investigación. ¿De acuerdo? Estamos, como digo, en un momento extraordinario porque tenemos mucha tecnología que había sido aplicada en otros sectores y que ahora está tomando relevancia. Es cierto que se ha puesto en el mercado mucha tecnología que no había sido evaluada y que no había sido obtenido conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces hay que ser muy pragmáticos en estos momentos en la investigación agrícola y decir, bueno, ¿esto para qué me sirve? ¿Tengo capacidad para interpretar los datos que me dan? ¿Esto me hace avanzar en los objetivos? Que además son objetivos muy concretos. Es que tengo que reducir el uso de fitosanitarios, es que tengo que reducir el uso de fertilizantes y lo tenemos clarísimo. Entonces hay que ser muy pragmáticos, hay que sumar las dos cosas, pero estamos en un buen momento. La tecnología nos permite ver a los técnicos cosas que nosotros no vemos y tomar decisiones que antes basábamos en los primeros síntomas, y ahora esa tecnología nos permite ver cosas que no vemos, que no ven las personas y que es fácil de tenerlas, que tiene un coste y necesitará inversión, obviamente, pero nos permite tomar decisiones muy claras en el campo. Entonces eso a mí me hace ser optimista, a pesar de ese porcentaje tan bajo, ¿no?, que aparentemente tenemos, pero que una cosa es ese porcentaje bajo certificación y otra cosa es el manejo, que realmente no se parece en nada al que teníamos hace apenas 10 años. Bueno, un manejo más sostenible, ¿no?, que es lo que hablamos. Vale. Javier, has comentado antes, has hablado del Joint Research Center. La semana pasada, desde el Ministerio de Consumo, se presentó el informe titulado La sostenibilidad del consumo en España. Bueno, el informe concluye que el mayor impacto de la huella de carbono proviene de la alimentación, ¿no?, concretamente el 52,1% del impacto ambiental, ¿no? El informe analiza diferentes escenarios para mejorar estos impactos, como cambios en la dieta, ya hemos hablado, ¿no?, de cambios de… Qué difícil, ¿no?, son estos cambios de comportamiento al final, ¿no? Y bueno, pues habla de sustituir una parte de los productos de origen animal por productos de origen vegetal. En la presentación del informe se invitaba a consumir menos carne, menos productos lácteos, a recuperar la dieta mediterránea. No sé si crees que es acertada esta recomendación o quizá igual también debería ir más por cambios a modelos de producción, ¿no?, más extensivos o hacia consumo de productos de consumo más responsable, ¿no?, que también estábamos hablando hoy aquí. Esa pregunta tiene tela, ¿eh? Hombre, yo creo que hay algo indudable cuando hablamos de dietas saludables, que en el mundo occidental probablemente yo me incluyo, que consumimos más carne que la que necesitamos, ¿no? Hay un consumo de carne excesivo, cuestiones fisiológicas, ¿no? Demonizar los productos de origen animal, yo creo que no.
Hay que también tener en cuenta que lo que tú decías, ¿no? Yo creo que los sistemas de producción ahí tienen una importancia fundamental, ¿no? Es decir, zonas como en la que estamos, o Asturias, Cantabria, Galicia, pues los animales tienen una función también de conservación del medio, ¿no? Estamos hablando del cambio climático, yo que estudié veterinaria en León, ya me decían, ¿no?, las toneladas de hierba que no se consumen, por ejemplo, en la montaña leonesa, por la disminución de la carga ganadera. Si vamos a una situación de cambio climático más seco, no se cuida ese ecosistema, hierba seca, más posibilidad de incendios forestales. Es decir, los animales también, y los animales domésticos ayudan a aumentar la biodiversidad. Entonces, yo creo que juegan un papel. Sí, es cierto, claro, que hay unos sistemas de producción que tienen más impacto que otros. Pero, en general, ¿qué es conveniente reducir la ingesta? Pues probablemente sí, ¿no? Incluso a nivel de salud, como tenemos la suerte de vivir en una sociedad en la que la mayoría nos lo podemos permitir, pues quizás sí que haya un consumo excesivo, etcétera, y quizás eso se pueda racionalizar, ¿no? Pero prohibir o decir, no, ¿sabes?, comes carne, eres el demonio, etcétera, yo creo que evidentemente no. Todo en su justa medida, yo creo. ¿He sido diplomático lo suficiente o...? Si alguno queréis añadir algo más, no sé, Santi, Xavi. No. Sí, yo creo que es evidente que el sector también lo entiende, que este cambio se va a producir. Evidentemente, claro, cuando lo miras desde la perspectiva del sector económico, pues esta transformación requiere un tiempo también, ¿no? Es decir, hay muchas empresas cárnicas que ahora están investigando o desarrollando precisamente líneas, ¿no?, de productos con proteína vegetal. Es decir, yo creo que todo el mundo es consciente que esto es necesario. Lo que pasa es que el problema muchas veces viene con la velocidad de todo esto, ¿no? A qué ritmo hay que cambiar, porque al final no olvidemos, y a lo mejor esto es popular, ¿no?, pero una empresa, el objetivo al final es generar puestos de trabajo, generar actividad económica, repartir beneficios, porque si no nadie se juega su propio patrimonio o dinero, ¿no?, en una actividad. Entonces, ahí evidentemente todo esto tiene que ir muy acompasado precisamente de no incidir solamente en la demanda, ¿no? En la oferta, sino sobre todo que la demanda acompañe este cambio, ¿no?, que el consumidor entienda, que yo creo que las nuevas generaciones cada vez son más conscientes de esta reducción de consumo. Yo creo que con el tiempo esto se irá equilibrando. La pregunta es si ese tiempo será suficientemente rápido con los retos que tenemos planteados o no. Josu, ¿me está pidiendo la palabra? No. Yo voy a ser menos diplomático. Yo creo que el ministro acertó, pero se equivocaba. Esto es como si yo voy al nutricionista con mi problema de sobrepeso, le digo que quiero adelgazar y me dice, no comas el roscón de Reyes. Si no como el roscón de Reyes, algo bajaré, pero no se va a arreglar mi problema de sobrepeso. Hay que hacer muchísimas otras cosas. Solamente con reducir la ingesta de carne no vamos a arreglar el problema de la sostenibilidad, del impacto, vamos a decir, que el ser humano tiene sobre el medio. Entonces, estar una y otra vez incidiendo sobre el roscón de Reyes, machacando al pastelero, pues tampoco creo que sea necesario, porque yo creo que sería mejor decir que, oye, se puede reducir el consumo de carne, pero también puedes consumir carne local, que no haya venido desde lejos, y eso también tendrá menos impacto. Podrás intentar comer carnes menos procesadas y podrás hacer otro mogollón de cosas, ¿no? Porque es verdad que la alimentación supone una parte muy importante del impacto del ser humano, entre el 30 y el 50%, pero yo al menos tengo la manía de comer todos los días, necesito hacerlo. Y hay otras muchas cuestiones de las que no se habla, ¿no? No sé, o se habla de movilidad, no sé, del turismo de larga distancia, se puede hablar de muchísimas cosas. Entonces, creo que concentrar el impacto del ser humano en el medio en la carne me parece que es cierto, tiene impacto, pero me parece que se equivoca el mensaje. Creo que el mensaje tiene que ser más amplio y tiene que ser un cambio de las pautas de consumo de los consumidores. Javier, yo solo quería decir una cosa, que evidentemente este debate va a aumentar. Hay ahora mismo una iniciativa europea
que lo que pretende está en marcha, están recogiendo firmas, etcétera, pero que si llega a salir adelante habrá que discutirlo. Que lo que exigen o piden es que la Comisión Europea deje de subvencionar el sector de la carne, es decir, de la ganadería, perdón, y que si hay algún tipo de subvención que vaya a todas estas nuevas tecnologías de carne de laboratorio, etcétera. Sí, pero yo, por ejemplo, conozco la iniciativa, pero me parece que, por ejemplo, no se puede poner toda la carne en el mismo plano. No son lo mismo las ganaderías extensivas que las ganaderías intensivas. Depende de la región, tú lo has comentado, la cornisa cantábrica pues tiene unos condicionantes que hacen que la ganadería sea parte fundamental de la actividad primaria. Entonces, yo creo que hay que hablar de otras cosas. Tampoco me parece correcto pasar de comer filetes a comer alimentos ultraprocesados, aunque sean de origen vegetal, porque también tienen un impacto en el medio. Entonces, creo que el debate tiene que ser muchísimo más amplio y no centrarlo, no focalizarlo en la carne. Creo que se focaliza porque hay otros intereses, hay grupos de interés a los que, vamos a decir, la disminución del consumo de carne les interesa y eso, vamos a decir, facilita el que, bueno, lo dejamos ahí. Y parece que si dejo de comer carne, ya está, ya he contribuido suficiente y ya he puesto mi granito de arena en arreglar el planeta. Creo que eso es un debate equivocado. Todo en su justa medida, ¿no? Ya lo has dicho. Vale. Aunque, Xavi, voy contigo. Aunque la seguridad alimentaria es cada vez mayor, hay un creciente estado de desconfianza sobre alimentos en algunos segmentos de la población, ¿no? Hemos hablado antes de crisis comunicativas, ¿no? Hablaba Isabel. Se producen con frecuencia crisis de percepción, diría yo, ¿no? O mal llamadas crisis alimentarias, que muchas veces decimos, ¿no? Y están muy vinculadas con lo que es la comunicación del riesgo, ¿no? Y además aceleradas por todo este alarmismo y desinformación o exceso de información que hay actualmente, ¿no? Se habla de infoxicación ¿no? Y bueno, sí que hemos hablado también de la importancia de la veracidad de la información, ¿no? Y de acudir a buenas fuentes. Ahora, hoy en día, con las redes sociales, con las influencers, ya cualquiera que te salga con un determinado alimento tiene mucho más impacto que cualquier comunicación que podemos hacer desde fuentes oficiales, ¿no? Como este sí que es tu campo. De los que más me interesa, sí. No sé si soy un bueno, gran experto, ¿cómo se puede mejorar esta comunicación a la ciudadanía para generar más confianza? A ver, esto es complicado. Casi quedaría para hacer una jornada monotemática. Sí. Este tema es bastante complejo. Muchos de los temas que estamos tratando hoy dan para ¿no? desarrollar un ciclo de charlas, ¿no? Además, creo que está muy relacionado con lo que comentaba Josu, ¿no? A veces del querer simplificar las cosas, hacer aproximaciones maximalistas a problemas complejos con soluciones muy simples, ¿no? A ver, yo creo que antes de hablar un poco de la comunicación, creo que tenemos que entender en qué contexto estamos. Estamos en una sociedad, sobre todo desde la llegada de las redes sociales, donde hay una inmensa polarización, es decir, hay trincheras, ya la gente está en una trinchera o está en otra, ya no hay casi términos medios, ¿no? Antes Marta lo comentaba, ¿no? El mundo es gris, no es blanco o negro, ¿no? Es una escala de grises y eso la dinámica de las redes pues no lo favorece en absoluto, porque acabas consumiendo información de tu tribu y te vas polarizando cada vez más. Luego también hay un concepto que estuvo muy de moda hace un par de años o tres, antes de que llegaran las fake news, que es la posverdad, ¿no? El hecho de que la gente se construye su verdad independientemente casi de los hechos reales que existen, ¿no? Estamos en el siglo XXI y hay gente que cree que la Tierra es plana todavía, ¿no? Y es un buen ejemplo de hasta dónde puede alcanzar la estupidez humana, ¿no? Luego también hay un aspecto, y antes lo comentábamos, ¿no? Cuando hablamos de alimentación, sobre todo los medios de comunicación, normalmente lo que es noticia son malas noticias en alimentación, ¿no? Antes hablaba, ¿no? Del consumo del pescado, del consumo de verduras. Si tú coges los medios de comunicación y ves qué noticias hay sobre pescado o qué noticias hay sobre verduras, pues en el pescado estaremos hablando de microplásticos, estaremos hablando de mercurio, de anisakis,
de cosas que no ayudan en nada a que la gente... yo no digo que no debamos informar de los riesgos, evidentemente es importante hablar de ello, pero creo que es importante intentar darle una vuelta y comunicar también en positivo. No solamente comunicar cuando hay problemas, que yo creo que es a lo que estamos acostumbrados en el sector, tanto autoridades competentes como las empresas. Históricamente hemos comunicado cuando ha habido tiempos de tormenta, ¿no? Ha habido una alerta, ha habido una crisis, y antes esto funcionaba. Pero es que hoy en día ya hemos pasado de la información al debate permanente. Entonces, ahora comunicar solamente cuando hay problemas no te deja en una buena situación. Porque cuando tú llegas a ese debate ya lleva meses aportando noticias, algunas veraces, otras no. Entonces, yo creo que tenemos que pasar a un enfoque distinto, a un enfoque mucho más proactivo, a un enfoque mucho más escuchar a la sociedad. Yo creo que las redes sociales, que evidentemente tienen sus riesgos, son herramientas interesantes no solo para comunicar, sino para escuchar qué está diciendo la gente, qué le preocupa, qué preguntas tiene. Y lo que nos tenemos que preguntar nosotros es si estamos respondiendo a esas preguntas o estamos tratando de responder a esas necesidades. Yo no creo que podamos derrotar definitivamente la desinformación o el alarmismo. Esto es una cuestión que yo creo que afecta no solo al sector alimentario, afecta a todos los niveles de la sociedad y requiere de cuestiones ya mucho más de educación en cuanto al consumo de información, en cuanto a la formación del espíritu crítico, en fomentar ese escepticismo saludable, ¿no?, frente a la información, que yo creo que eso sí que es una necesidad importante. Pero sí que el sector puede tratar, el sector, me refiero a todos los actores, debemos adaptarnos a este escenario y debemos entender qué debemos cambiar de lo que estábamos haciendo hasta ahora para, como mínimo, a la gente que tiene dudas y que todavía no se ha formado su verdad y no está metido en una trinchera y demás, ayudarles a entender la complejidad de la alimentación, ¿no? Y no tratar de simplificar los debates. Esto es muy fácil decirlo y es tremendamente difícil hacerlo. Y, por tanto, creo que nadie por sí mismo va a poder solucionar este tema, ¿no? A veces las autoridades competentes son fuentes de información muy veraz, muy fiable, con mucha evidencia, y a veces pensamos que con eso ya es suficiente, ¿no? Bueno, oye, pues hemos hecho un artículo de no sé cuántas páginas, el consumidor eso no lo va a leer. Creo que requerimos estrategias mucho más coordinadas y que cada uno aporte o actúe en aquel ámbito que pueda actuar. Por ejemplo, autoridades competentes, concretamente estamos en el 20 aniversario del ICA. Yo creo que el ICA en eso ha sobresalido. Ha sido excelente la comunicación que se ha hecho del riesgo a la sociedad a través de fichas muy simples, de información muy directa, muy clara. Y lamentablemente la gente no entra proactivamente, ¿no? O el grueso de la población no entra proactivamente en estas webs, ¿no? Las empresas alimentarias tienen que cambiar también el enfoque. Tenemos que entender pues, que hay que tener un diálogo más constante con los consumidores y que no solamente el diálogo que tengamos con ellos no solo sea marketing para venderles, sea explicarles un poco cuáles son también pues, las limitaciones que tenemos, las incertidumbres que existen. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía y ahí afloran actores que creo que son interesantes, pues como pueden ser los divulgadores científicos, como pueden ser agencias de fact-checking, bien sea de noticias o bien sea de evidencia científica, como existe Nutrimedia, no sé si les conocéis, tiene una actividad muy interesante que hacen verificación de la evidencia científica, no de una noticia que dice, sino de la cohorte de artículos que hay sobre una afirmación concreta, ¿no? Yo creo que son actores que están apareciendo, que van a emerger y que nos van a ayudar a trasladar información compleja a través de canales que el grueso de los consumidores siguen, porque no olvidemos que, aunque las redes sociales tienen un peso, ¿no? Y todos pensamos que todo el mundo se informa a través de las redes, todas las encuestas que se publican, el propio Observatorio de la Seguridad Alimentaria, el barómetro, perdón, de la Seguridad Alimentaria de EFSA, ya explicaba que al final los consumidores en su conjunto siguen consumiendo televisión, radio, medios de comunicación. Las redes sociales creo que estaban en el quinto o sexto lugar, en cuanto probablemente es una encuesta, seguramente esté más arriba en la realidad, ¿no? Pero a mí lo que me preocupa de las redes es qué efecto tienen sobre los medios de comunicación. Es decir, no que sea un canal a través del cual todo el mundo se informa, pero muchas veces sí condicionan los debates que hay en Twitter o el nuevo influencer que ha salido, ¿no?, que causan fortuna en los medios de comunicación y condicionan sus contenidos. Y ahí sí que yo creo que es labor de todos tratar de generar un clima de información veraz, comprensible, y habrá que escuchar y actualizar esas estrategias, ¿no? Y como sociedad, ya con esto termino, porque podría estar 3 horas hablando, teorizando sobre esto, ¿no? Creo que como sociedad tenemos que entender que cuando la información es gratuita, y
tú entras en una página web y puedes consumir noticias de cualquier medio de comunicación. Bueno, ahora ya cada vez menos, ¿no? Los medios ya cada vez piden más suscripción, ¿no? Cuando el acceso a la información es gratuito, el producto eres tú. Es la publicidad que hay en esa web, es el tiempo que vas a estar leyendo esa noticia y, por tanto, pedirle a los medios que no sean alarmistas y que informen de forma sosegada, con evidencia, con grandes artículos. Para eso hay que pagar, porque si no lo que estamos fomentando es el titular alarmista que va a hacer que hagas un clic, que vayas a esa web, que te estés 10 minutos, bueno, 10 minutos soy muy optimista, 30 segundos leyendo en diagonal ese artículo y viendo los anuncios que hay en esa página web. Con lo cual yo creo que desde el sector tenemos que adaptarnos a este entorno y socialmente tenemos que intentar corregir el entorno, porque si no será complicado. ¿Sí? Yo creo que es un trabajo conjunto, ya lo llevamos toda la mañana diciendo, ¿no? Tenemos que entre todos transformar la forma en que el mundo produce alimentos, los consume y piensa, ¿no? Le añadiría yo, piensa sobre los alimentos, ¿no? Y está claro que es una colaboración multidisciplinar. No sé si hay preguntas por la sala, igual mis compañeros y mis compañeras del ICA que vayan sí, porque estoy viendo manos arriba. Yo sí que hablaría, porque también hemos hablado de la sostenibilidad económica y la sostenibilidad social, ¿no? Y tú has comentado el tema de dignificación un poco del sector primario, ¿no? Bueno, también tenemos el problema del relevo generacional. ¿Cómo podemos hacer más atractiva la actividad agraria o ganadera? Tenemos un problema, ¿no? Realmente de relevo. El otro día leía datos por ahí que por cada agricultor o ganadero menor de 40 años había 3 mayores de 65, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos revertir esta...? Sí, si supiera la solución, Peli me subiría el sueldo. Peli es mi jefe. No lo sé. Yo creo que el problema del relevo generacional no es un tema exclusivo del sector primario. Yo creo que es más un problema del modelo de pequeña empresa familiar, que es lo que son las explotaciones, al menos en el País Vasco. Pero ese modelo de pequeña explotación familiar está en crisis en las explotaciones agrarias, está en crisis en la hostelería, está en crisis en los pequeños negocios, en el comercio, porque las condiciones de trabajo que van asociadas y de ingresos que van asociadas a esos negocios, vamos a decir, no son parejas a lo que la gente puede obtener en otro tipo de empleos. Entonces, es una crisis más de sociedad, ¿no? De una sociedad que yo creo que ha avanzado mucho en los últimos años y, vamos a decir, tenemos gota. Es cuando comes mucha proteína y tal y tienes gota, tienes ácido úrico y tal, pues nosotros como sociedad pues tenemos gota, tenemos ese problema. No sé qué podemos hacer. Sí que creo que hay algunas cosas que no deberíamos de hacer. Y una es, no deberíamos de criminalizar a un sector, en este caso el primario, que produce alimentos, pero no es, vamos a decir, voluntariamente causante de, por ejemplo, en este caso, del impacto ambiental que produce. Al sector primario se le ha exigido, la sociedad le ha exigido durante muchos años productividad, le ha exigido producir más, le ha exigido producir con unos condicionantes, como ha dicho Amaya, queremos manzanas bonitas, manzanas que duren, queremos manzanas todo el año. O sea, a nadie se le ocurre entrar al supermercado y me da igual que sea mayo, 1 kilo de manzanas, no hay. ¿Cómo que no hay? Trae de algún lado. Esto es así. Es el consumidor el que ha provocado, vamos a decir, ha traccionado al sector productor a producir de determinada manera. Y ahora nos damos cuenta de que eso tiene un impacto sobre el medio y criminalizamos al sector productor. Yo creo que eso no se debería de hacer. Nos debería dar vergüenza hacerlo. Y creo que es una de las cosas que podríamos hacer para que al menos la gente que se está ganando la vida en el sector primario no se sienta culpable. Tendrá que evolucionar, habrá que ayudarle a evolucionar, pero por lo menos no hacerle culpable.
Vale, tengo aquí un montón de preguntas, no sé si va a dar tiempo a todas, pero bueno, si no, como os hemos pedido el mail, os las contestaremos. Tengo una para Javier. ¿Cuál es la estrategia de la Unión Europea en relación a promover el desarrollo de nuevos alimentos más sostenibles? ¿Se puede agilizar su autorización? Hoy las empresas se quejan de la lentitud y de las dificultades. Agilizar. Pregunta. Es que, claro, es el balance este, ¿no?, entre la seguridad. Yo creo que nuestros colegas de la EFSA hacen un gran trabajo, ¿no? Hacen una valoración de una cantidad de productos, a mí que me llegan todas, están llegando continuamente. Pues no lo sé, la verdad es que no sé si se puede agilizar más, supongo que sí, ¿no? Poniendo más recursos, por ejemplo, en la EFSA y teniendo más personal. Los Estados miembros también pueden ayudar, porque los Estados miembros en algunos aspectos hacen o pueden hacer una primera valoración y luego simplemente ese estudio la EFSA lo verifica o lo estudia. Supongo que la respuesta es más recursos, ¿no? Si no queremos sacrificar, es decir, no sé, estamos dispuestos a sacrificar un poco y a pedir un poco menos. De hecho, cada vez pedimos más, ¿no? Hay que valorar el riesgo de salud humana, el riesgo de salud animal, el riesgo de salud medioambiental. Entonces, yo creo que es una cuestión de recursos. Tengo otra para ti también. En un contexto en el que muchos auguran una crisis alimentaria global de dimensiones colosales, ¿no crees que existe un riesgo real de que el verdadero problema en la Unión Europea sea la disponibilidad de alimentos y no tanto la calidad de los mismos? O sea, la accesibilidad, que lo que falten sean alimentos. Ahora mismo no. La verdad es que no se plantea ese escenario, incluso a nivel global. A nivel global en este momento no es la accesibilidad, incluso con todo lo que está pasando en Ucrania, sino el precio. O sea, no sé aquí cómo se utilizan los términos accesibilidad o sea... Exacto. Accesibilidad, o sea, al revés entonces, ¿no? O sea, hay alimentos disponibles, el problema exacto es la accesibilidad, el coste. Y en la Unión Europea, en principio, no se ve un escenario ahora mismo, ya veremos cómo evoluciona esto. Porque sí es verdad que con el problema de Ucrania, los que empezaron a suplir fueron India y Argentina, pero los dos han cortado el grifo, la semana pasada. O sea que esto es las cosas van cambiando rápidamente. Vale, tengo una aquí también para Josu o para Javier también, cualquiera de los dos. ¿Cuáles son las oportunidades que ofrece el Pacto Verde y la estrategia La Granja a la Mesa a las personas agricultoras? Todos son obligaciones. El modelo agrícola pasará por ser más tecnificado, más agroecológico. Bueno, Amaya también ha hablado sobre este tema, ¿no? Yo creo que como oportunidades, al menos en Euskadi, yo creo que nosotros, como ha comentado Amaya, no partimos de una posición de salida mala. Este sector, vamos a decir, compuesto por microempresas muy ligadas al territorio, yo creo que parte en buena posición para cumplir con muchas de los condicionantes que se buscan en el Pacto Verde, pero sí que es verdad que la evolución va a costar y creo que es una oportunidad salir en una buena posición, pero es probable que si nos dormimos, pues otros nos adelanten. Entonces, oportunidades. No veo muchas. Yo no veo muchas. Creo que para el que ya, vamos a decir, ha apostado por la calidad, ha apostado por la extensificación de sus producciones, que está produciendo en explotaciones pequeñas en las que no hay un uso intensivo de fertilizantes, de plaguicidas, de antibióticos. O sea, nosotros desde ASI, que certificamos, por ejemplo, la IGP de ternera, de Euskal Okela, de la carne de ternera, nosotros llevamos
aproximadamente 15 años sin tener ningún positivo en antibióticos en carne. Analizamos toda la carne que está dentro de la marca de la IGP, no hay un uso intensivo, entonces salimos en buena posición. Yo creo que tendremos que poner eso en valor dentro de las marcas e intentar que si hay, vamos a decir, esa concienciación del consumidor de que, oye, hay que hacer evolucionar el sector, pero esto hay que retribuirlo, pues ahí habrá una oportunidad. Pero si se consigue eso, si se consigue que el consumidor lo retribuya, si al consumidor se le dice, oye, te vamos a dar todo, te vamos a dar bueno, bonito, barato, pues va a ser un problema más que una oportunidad. Yo no veo más que oportunidades, perdona. Que suelo ser bastante optimista, pero mira, en el País Vasco tenemos una tierra que es una pasada de fértil. Tú echas un puñado de cereal y salen 6 toneladas de media. Así, claro. Hasta que llega el tiempo. Pero y se ¿qué cae. ocurre? Que el sistema de producción, bueno, pues ha estado, para mantener la rentabilidad, ha estado pues que cada agricultor cogía más y más tierras, más y más y más. De repente hay un movimiento, y nada desdeñable, en el que los agricultores dicen, no. Es decir, voy a meter productos, más diversidad de productos, más productos con más valor, porque quiero vivir con mis 50 hectáreas como podría vivir con 200. De forma que eso inmediatamente aumenta la calidad de vida. ¿De acuerdo? Porque hablamos del bienestar animal mucho, pero también el bienestar de las personas es muy importante para que sea una actividad atractiva. ¿De acuerdo? Y eso se está dando, eso se está dando. ¿Por qué no se había dado hasta ahora? Pues porque tenemos la suerte de tener lo que tenemos. Tenemos muchos cultivos que sin regar salen con una calidad extraordinaria, etc. Pero además tenemos una oportunidad enorme en el País Vasco, porque el País Vasco, sobre todo, el sector que ha mandado es el industrial, con un montón de tecnología que ha sido usada para ese sector. Tecnología que están ahora llamando a la puerta porque es tecnología muy avanzada para poder usarla en el campo. ¿De acuerdo? Es decir, desde mi punto de vista tenemos 2 ingredientes fundamentales. Y además el reto lo ha puesto el Gobierno vasco en su Pacto Verde también, ¿no?, que es darle otra vuelta de tuerca al que ya hay en Europa. Es que tenemos que producir el 50% de lo que consumimos aquí y estamos produciendo apenas el 20%. Entonces, bueno, si aprovechamos toda esa tecnología que la tenemos ahí a la puerta, una tierra que tenemos la suerte que es fértil, que produce un montón de cultivos distintos y de cosechas distintas, para mí es una oportunidad de oro. Y eso sí, soy optimista. También es cierto que no lo podemos hacer solos, que no va a depender solamente de los científicos, ni va a depender de, como decía antes, lo tenemos que hacer entre todos, ¿de acuerdo? Tenemos que ser honestos y decir que si queremos eso, con todas las consecuencias, con pecas, las patatas con agujeros de alfilerillo. Y ya está. Pero yo soy optimista. Javier, ¿quiere añadir algo más? Me uno a la onda optimista, ¿no? Porque creo que lo comentaba Joshua antes, ¿no? Lo de que sí está dispuesto a pagar más, no sé si fue Xavier con lo de los logos, etcétera. Y la verdad es que parece ser que sí, ¿eh? Y yo, por ejemplo, cuando estaba en el Reino Unido hicimos un estudio en el 2010 sobre los huevos, de jaulas, no jaulas, etcétera. Y veíamos que lo que decía el consumidor en las encuestas, ¿no?, supongo para quedar bien, o sí, por supuesto, orgánicos, de campo, no se correspondía a lo que luego vendían los supermercados y lo que iba en la cesta de la compra. Y de hecho utilizó ese estudio una televisión que involucra a varios consumidores, les preguntó y luego lo siguió con cámara oculta en los supermercados y los cazó metiendo en la cesta pues, los huevos más baratos, evidentemente. Pero ahora, por ejemplo, en la revisión de la Ley de Bienestar Animal, yo por esto insistí en el estudio de impacto, dije, bueno, vamos a hablar claro aquí, todo el mundo, todos somos una vaquita feliz, una ovejita feliz, todo muy bonito, pero estamos dispuestos a pagar por ello, ¿no?
Y el último estudio que se ha hecho parece ser que sí, que sí que es cierto que está cambiando la mentalidad y que el consumidor está más propenso ahora a pagar por estándares mejores de bienestar animal, de sostenibilidad, etc. Entonces yo creo que en ese sentido a lo mejor podemos ser un poco positivos, Josu. Dispuesto a pagar un poco más. No sé si va a cubrir todo lo que cuesta. Y luego, como has dicho tú, o sea, las encuestas son eso, encuestas. Nosotros solemos tener relación habitual con los retailers y el producto ecológico, los consumidores en encuestas llevan diciendo que lo quieren, lo desean, lo aman, pues no sé, años, décadas. Pero tú vas a los supermercados y lo que te dicen los retailers es, sí, yo tengo una sección, pero vendo lo que vendo. ¿Y por qué no se vende? El producto ecológico no se deja de vender por otra cosa que no sea el precio. Entonces, sí está dispuesto a pagar algo más. El problema está, ¿cuánto es ese algo más? Es que precisamente iba a comentar esto, ¿no? Que al final las encuestas son una herramienta, pero si confías ciegamente en el resultado te puedes equivocar y mucho. No voy a dar nombres, por poner un ejemplo en uno de los estudios de estos compañeros que os comentaba antes, de Shopperview, del consumidor de productos ecológicos. Los encuestados relacionaban que habían comprado productos ecológicos en una enseña de supermercados, que no voy a decir, y era el número 1 en venta, cuando en realidad no tenía vegetales o verduras ecológicas, ¿no? Entonces, por eso digo que a veces, aparte de la encuesta que te puede orientar un poco el camino, luego evidentemente hay que profundizar en la realidad, ¿no? y en cuánto más quieren pagar y realmente si van a pagar, y que luego también, lo que decíamos, vivimos en un país donde hay desigualdades socioeconómicas importantes y eso pues, no es lo mismo, no sé, Dinamarca probablemente que España, ¿no? En este sentido. Tal vez lo que pasa es que no es que el producto ecológico sea caro, sino que el otro es barato. Es muy barato, sí. Porque no creo que haya diferencias en cuanto a coste de producción, ¿de acuerdo?, de un producto eco a un producto convencional. Porque si tú te das cuenta ahora, los insumos que tú usas en la producción ecológica, el vademecum es cada día más gordo. Sí, hay un montón de posibilidades de insumos, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que tenemos esa percepción de esto como es eco, como es más valorado y tal, le subo el precio, ¿no? Los costes de producción no deberían ser distintos. Entonces, igual estamos aprovechándonos de ese movimiento, ¿no? Pero yo creo que los productos se van a valorar por muchos parámetros, ¿vale? No por como ahora lo vemos. Yo creo que esta situación que vemos ahora de un producto certificado eco es más caro y otro no, porque se están juntando las dos situaciones, se deben de juntar. Solo hay una forma de hacer bien las cosas. ¿De acuerdo? Y con información, pero tiene que ser rentable, si no, indudablemente no se va a quedar nadie produciendo nada. Tengo un poco una pregunta en esa línea, ¿no? Que dice para ti, Javier. La Comisión Europea incide en poner el foco en la producción y no en el consumo, cuando se ha dicho que el precio es clave para poder avanzar en la transición a métodos de producción más sostenibles. Por ejemplo, el 25% de la superficie destinada a producción ecológica, pero si no hay consumo de producción ecológica no es factible. ¿Cómo podemos actuar sobre las personas consumidoras para incentivar este tipo de consumos y para que lo paguen, ¿no? Lo valoren? Bueno, quizás en la presentación, cuesta cubrir todo, pero sí que he comentado que los cambios no se van a producir a no ser que el consumidor demande dietas más sostenibles, saludables, etcétera, ¿no? Y ahí es donde entra en juego, pues supongo que la comunicación, hablaba durante el café con Isabel, la fiscalidad, ¿no? Es decir, se puede hacer algo más o se puede, por ejemplo,
somos muy buenos en penalizar, ¿no?, fiscalmente, pero a lo mejor se puede ayudar fiscalmente, ¿no?, a un producto ecológico a que tenga un IVA más reducido, por ejemplo, ¿no?, si verdaderamente queremos estimular ese cambio de consumo, de hábitos. Y todas esas propuestas están sobre la mesa, ¿eh? Es decir, empezar a dar más flexibilidad en cuestiones a fiscalidad, etcétera, ¿no? Supongo que es una mezcla de todo, ¿no? No me viene toda la cabeza, pero es una mezcla de comunicación, fiscalidad, educación, conocer el impacto de las cosas, saber más sobre dietas saludables, etcétera, ¿no? Y todo. Pero yo creo que la estrategia incluye bastante de todo eso, ¿eh? Es bastante, tiene una aproximación bastante completa en ese sentido. Vale, en esa línea también tengo una pregunta para Santi. De cada vez la ciudadanía tiene más información y más conocimiento sobre alimentación saludable, pero no logramos revertir la tendencia al sobrepeso y a la obesidad. ¿Cuáles crees que pueden ser los motivos para seguir teniendo esas tasas de obesidad y sobrepeso y cómo podemos lograr un cambio de conducta o de hábitos? No hemos hablado antes, Marta, de la ciencia del comportamiento, ¿no? Sí, efectivamente, no falta conocimiento. Sabemos que comer de forma no saludable tiene una incidencia en nuestra salud, que va a tener problemas de sobrepeso, de obesidad, de dislipemias, de hipercolesterolemia, de enfermedades cardiovasculares. Lo sabemos, está extendida el conocimiento. Tenemos la información sobre los índices de sobrepeso y de obesidad también. Sabemos, ya lo dijo antes Isabel, en la población adulta estamos en el 50 y pico % de sobrepeso y obesidad, en población infantil cerca del 40%. Los países que estamos un poco mejor. En el último estudio ladino estamos en el 34% de sobrepeso y obesidad en población infantil, pero vamos a peor, porque en el estudio anterior estábamos en el 32%, o sea que estamos empeorando. Es decir, que algo estamos haciendo mal como sociedad si, a pesar de que del conocimiento y de la información, seguimos en dirección incorrecta. Hay una cosa positiva cuando ves los datos del grado de concienciación sobre comer de forma saludable y tomárselo en serio. El grupo de edad que tiene mayor concienciación es el grupo de 25 a 45 años. Entonces, eso en principio debería ser bueno, porque van ganando cuota de mercado, van teniendo más poder adquisitivo a medida entre 25 y 45 se supone que vas mejorando y van a tener más capacidad de compra y de influir en el futuro. Tenemos que trabajar, yo creo que ya lo dije antes, en relación a los niños, que en aquellos sitios en los que el ecosistema de lo que comen está más controlado y más dirigido, pues comen bastante bien. Y que realmente donde comen mal es en casas, en familias, en la calle. Entonces, si queremos cambiar los hábitos de comer de la población en su conjunto, tenemos que trabajar sobre la población en su conjunto y el trabajo está aquí. Hay que convencer, hay que concienciar, hay que informar, hay que ir más en esa dirección y analizar bien el cómo hay que trabajar con los medios con los que reciben en redes sociales, etc. Entonces, ¿por qué? Ya se ha hablado de la información, la publicidad que hay sobre productos poco saludables resulta atractiva, resulta bonita. Ese es un problema. Los productos con mayor nivel de grasa y mayor nivel de azúcar tienen mejor aceptación sensorial. Ese es otro problema. Tenemos un problema en la adolescencia. En el estudio que comenté antes de ingestas en los colegios, vemos que en los productos objetivo, fruta, verdura, pescado, tienen un nivel de ingesta buenísimo en primaria y en infantil, y cuando llega a secundaria se hunden. O sea, pasamos de niveles de ingesta de más del 90 a niveles en torno al 60. Hay un factor de influencia de tu tribu que influye. Estás en una mesa de un comedor escolar y si el líder de esa mesa dice vaya mierda que es esta verdura, los demás no comen ninguno. Eso influye también. Hay que trabajar en concienciación en esas edades
para que entiendan que es bueno para su salud y que les aporta cosas positivas, de manera que por lo menos podamos cortar esa influencia negativa. Más factores. La tendencia al sedentarismo. Está claro que ese es un factor clave en los niveles de sobrepeso y obesidad. Nos pasamos demasiadas horas al día delante de la tele, delante del móvil, delante de la tablet, y esto pues provoca que, unido quizá a una sobreingesta, que aumenten los índices de sobrepeso y obesidad. Es decir, hay que trabajar en muchas líneas, pero creo que la principal es comunicación. Está claro, lo llevamos hablando toda esta mañana. Tengo alguna más que las responderemos por email porque ya vamos a ir cerrando, que tenemos todos ganas de irnos a casa, que es viernes. Yo os invito a pasar por donde Irache, que está haciendo un trabajo estupendo y la verdad es que lo pilla todo al vuelo. Un poco como resumen, yo me he apuntado aquí 4 cositas de, bueno, pues cuáles son un poco estas palancas de cambio, ¿no? Estamos hablando de la producción de sistemas más sostenibles, ¿no? De la agroecología, de la investigación y de la innovación, ¿no? Amaya ha hablado de la tecnología como una oportunidad, ¿no? Aplicando el conocimiento, ¿no? Todo el tema de la digitalización. El tema del despilfarro alimentario también es otra de las palancas de cambio. Y luego, bueno, pues todo lo que es colaboración, tanto entre instituciones y colaboración público-privada, ¿no? Y, por supuesto, la comunicación, que, bueno, que yo creo que la colaboración y la comunicación son las dos grandes palabras de esta jornada, ¿no? Y luego, por último, tengo aquí también, bueno, pues el valorar un poco lo que cuesta producir los alimentos, ¿no? Y bueno, pues el poder comunicar y transmitir todo esto para que se pueda valorar, ¿no? Tengo un pequeño vídeo que hemos hecho con motivo del 20 aniversario del ICA, que lo vamos a poner un poco como cierre, y ya le doy la palabra a Arantxa para que clausure la jornada.
Podéis aplaudir. Amaya, Amaya. Bueno, es que recasco a los integrantes de esta segunda mesa, que también ha estado muy interesante. Pena que no tenemos más tiempo. Yo voy a ser muy breve. Hemos visto el resumen un poco, ¿no?, de este vídeo de 20 años de trabajo y, evidentemente, todo ese trabajo, pues para que sea posible hace falta personas. Y hoy sí me gustaría, bueno, aparte, sube aquí, dar las gracias a Maya, que ha sido ella la que ha diseñado esta jornada y ha hecho los contactos, y bueno, dar las gracias a ella por hacerlo y a los que habéis contestado a su llamada. Y sí me gustaría también que conozcáis al resto del equipo de ICA que ha hecho posible que hoy estemos aquí, y espero que muchos años más. Entonces, ya sé que sois un poco tímidos y tímidas, pero si podéis venir para aquí y subir, darles un aplausito para que suban. Venga, Mónica, Goncha, Laimar, Nerea, Edurne, Anchón, no sé dónde está Isabel. Bueno, nos faltan Isabel y Iraya, pero como veis, lo que veis somos los que somos. Bueno, tenemos alguna que se nos fue, que también está ahí, Estiña, y que la habéis podido ver alguna foto, pero bueno, todo lo que hacemos, lo mucho o poco que hacemos, pues hacemos las personas que estamos aquí, y yo darles las gracias y bueno, pues nada, un aplauso, y es que recasco a todos por venir. Hasta dentro de 20 años.